Bueno, empezamos nossas conversações de hoje com um dramaturgo, diretor, criador. Uma surpresa, não sabia que tu tinha formação em cinema. Vladimir Sí, sí. Vera, que para mim é um dos nomes assim importantíssimo de uma geração Gracias. de criadores de Venezuela. Como estamos, maestro? No, bueno, gracias por tu muy, este, por tus muy hermosas palabras, Não sabia do Clever. tema do cine. É curioso, porque uma das coisas que comentei do espetáculo de La Fedora, evidentemente, como seria a obra, evidentemente, Evidentemente, tú hostia, no sirves para tener não perros. seria para ter perros, que nome. Es maravilloso ese Era, título. exatamente, as imagens eram muito impactantes. Pensei, há muito de cine, ela comentou, porque Vladimir tem informação de cine. Pensei, ok, perfeito, já está. Y estudié cine a cuadras de donde estás ahora, porque yo estudié cine inicialmente en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, que queda cerca del Metro Guinardó, Sim, y Metonador. terminé en el, sí, y terminé en la Universidad de Ramón Llull, que es Ramon en el Júlio, sim, Raval, sim, sim, sí, sim, en la sim. Fundación Blanquerna. Sim, sim, Entonces, allí fue donde me formé. hostia, ali, sabia, eu he ensaiado muitíssimo espetáculos aí a Casa del Pueblo, que é Claro. ao casal, o Centro Cívico, Horta Guinardó. He trabalhado muito aí Sí, claro. durante alguns anos. Como estamos, Vladimir? Muy bien, yo feliz de estar contigo, Clever, feliz. O sea, ya Que bem. para mí es un placer. Creo que era algo pendiente, esta conversación Sim, contigo. Yo, sí, entonces agradecido por tus hermosas palabras y bueno, aquí me tienes para lo que sea. é porque eu acabei, eu já havia entrevistado alguns autores de uma nova bueno, para mim é uma nova geração, Daniel Danelli, Loredana Bou, Volpe, claro. Vidal, Jan Vidal. Jean Vidal, Ujú. e o nome da Fedora, que eu não conhecia, Hélio Palência, que conhecia a partir de ti, o Gustavo Otti já conhecia também, havia incluso significado texto Bien. de Gustavo Otti dentro de La Mostra de Dramaturgia Ibero-Americana. E todos estes criadores ou dramaturgos citavam, não tinha como referência o nome de vosotros, que eu espero que é muito importante. Porque eu acho que é interessante poder conhecer essa nova geração, pero também ter essa relação de figuras da dramaturgia, da criação de Venezuela, que são seus verdadeiros referentes, não? Isso é importantíssimo. Sí, 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 sí. Bueno, muy agradecido por el comentario de ellos, pero realmente mi trabajo en Venezuela creo que a nivel dramatúrgico no se conoce tanto. Se conoció más mi trabajo a nivel de dirección, porque pasé mucho tiempo trabajando de dirección con el grupo que formé con Fedora Freite, que es Teatro Forte. También hice espectáculos de formato grande, como espectáculos comerciales. Monté La Ratonera de Agatha Christie, que estuvo como casi 2 años en cartelera, y después tuve el placer de volver al sitio donde me formé, que es la Fundación Rajatabla, y llevé la dirección artística de la fundación por casi 4 años. Entonces allí montamos obras como La Casa de Bernarda Alba, como La Piel en Llamas de Guilain Clúa, la Piel en Flames, y monté obras de Carlos B. Conforte. Entonces generalmente también tenía ese recorrido de dirección, y siempre, bueno, tú lo sabes, siempre he tenido, como viví algunos años en Barcelona, siempre he tenido como ese contacto constante con la dramaturgia catalana. O sea, es algo que me parece una dramaturgia súper potente. Entonces siempre traté de llevar la dramaturgia catalana en Venezuela, inclusive, así como tú lo sabes, así como lo hice en Chile contigo, en cierta forma, hace unos años, hice ciclos de dramaturgia catalana en Venezuela, y luego los repetí aquí en Santiago de Chile. Y bueno, la visión de Santiago de Chile la hicimos juntos, porque casi que lo organizamos entre tú en Barcelona y yo acá. Sí. Y Curioso, bueno, sí. diga, diga. No, Sigue. y encantadísimo de eso, porque creo que es vital, que siento que Venezuela es muy localista. Entonces generalmente es necesario
mostrarle nueva dramaturgia internacional, mire, esto es lo que se está haciendo en Barcelona, esto es lo que se está haciendo en Alemania, Uhum. entonces, por lo menos me marcaba mucho en la dramaturgia catalana, habían creadores, directores muy talentosos en Venezuela como Francisco Denis y Juan José Martín, que trabajaban más que todo una dramaturgia alemana y traían textos alemanes para mostrarlos. Entonces, estábamos tratando que entre un grupo de contemporáneos de mostrarle que, miren, señores, sí, aquí hay grandes dramaturgos, está bien. Está un Gustavo Ott, que para mí es un gran maestro, no solamente venezolano, sino iberoamericano. Hay un, qué sé yo, un Elio Palencia, un Xiomara Moreno, pero también no podemos cerrarnos a todas esas nuevas voces increíbles que se están haciendo a nivel contemporáneo en Europa, en Bolivia, en Argentina. Entonces era mostrar también, siempre hemos tenido como la idea de formación, de hacer que la gente tenga un contacto más con esas obras que a veces el mismo cierre que tiene el país por las situaciones políticas como tal hace que lleguen más lento toda la dramaturgia, todas las obras de teatro. Entonces, creo que uno como creador tiene el deber de pasar la antorcha. Esto es lo que se está creando en Barcelona, estas son las nuevas estéticas argentinas, esta es la dramaturgia chilena, entonces por favor conózcanla para que tengan esas herramientas ustedes como creadores coetáneos, y eso fue como una de las grandes labores que tuvimos tanto Fedora como mi persona a nivel de formación. Quisimos generalmente generar un puente, y de hecho nos fuimos, y este año y el año pasado se montaron obras de Carlos B., obras de Guillén Clua que no se conocían antes. Entonces me parece que, o sea, uno siente que generó, que puso su grano de arena al mostrar estas nuevas dramaturgias y al hacer que otros creadores, a partir del conocimiento de estas obras, se enamoraran de ideas internacionales y el mismo internet, las mismas redes sociales hacen que todo se nos haga más cercano. Entonces, eso fue como una de nuestras grandes labores y de hecho es constante, siempre queremos mostrar nueva dramaturgia, de hecho eso es parte de lo que generó Forte, interesarse por esas nuevas voces que de repente no se conocen en Chile, no se conocen en Venezuela y que de repente son muy conocidas en otros países. Eso es una de nuestras metas. Por outra parte, vosotros também, de alguma maneira, a um, levada a dramaturgia de Venezuela a outros países também. Claro. Difundiram esta dramaturgia. Eu recordo que quando escenificamos Submundos, um texto tuyo, aqui escenificamos 2 vezes aqui em Barcelona, o Carlos B. ha venido ver a obra, já conhecia, Qué bueno. e Carlos B. veio ver a escenificação de Submundos, não? E personalmente creio que as figuras de Fedora, de Hélio Palencia, Gustavo Ott e tu especialmente, nos levaram a conhecer sabíamos que em Venezuela há um teatro muito potente, tem uma dramaturgia muito importante, mas eu creio que de alguma maneira vosotros nos ampliaram, nos ha llegado chegar a outros países, seja a Gracias. Espanha, seja a Argentina, a muitos países. Não creio que vosotros são responsáveis por conhecermos um pouco mais da dramaturgia e do teatro de Venezuela, ¿no? Bueno, gracias, Clever. Bueno, esa es la idea. De hecho, nos pasó, o sea, lo mismo que cuando regreso yo a Venezuela de España, llevo dramaturgia, después cuando yo me vengo, o sea, salgo de Venezuela y vengo a Chile, hemos tratado de generar un discurso de dramaturgos venezolanos. Aquí hemos mostrado obras de Javier Vidal, que es el padre de Jean Vidal, un excelente dramaturgo. Mostramos una obra que se llama Flan, que es un texto divino, es un texto sobre Esdras Parras, que es es el primer poeta transexual que tuvo Venezuela. En los años 70, él se hizo el cambio de sexo a finales de los 70, apenas cuando estaba comenzando, y
y generó como una especie de gran movimiento LGTB en Latinoamérica. Montamos obras de Gustavo Ott, Notará que lleva un arma, estamos montando ahora La lengua del pájaro carpintero, e íbamos de viaje íbamos Fedora, Gustavo Ott, un actor talentosísimo que se llama Irving Gutiérrez, que estaba en elenco, al Festival de Teatro de Córdoba, pero bueno, la misma situación del COVID-19 nos frenó la presentación. Y sí, hemos montado a Fernando Aspudo, que es un dramaturgo muy interesante venezolano, muy joven, y también es eso, y a César Sierra, que tiene una obra divina que se llama Wall-E Dalí, sobre el encuentro que tuvo real Walt Disney con Salvador Dalí para hacer Destino. Entonces, eso ha sido como esa idea, o sea, tratar de generar otro tipo de dramaturgia dependiendo del país donde nos toca estar. Es la primera persona que monta, por ejemplo, Guillén Club en Argentina, soy yo, porque me llaman para Córdoba y ya había montado La piel en llamas en Caracas, un director y actor argentino la ve en Caracas, me dice, mira, yo quiero que me la montes en Argentina, típico, que te dice, me gusta tu montaje, ojalá la montaras una vez conmigo. Bueno, y pasaron 5 años y a los 5 años yo había olvidado el comentario y efectivamente este director actor cumplió y me llevó a Argentina y monté. Entonces parte de la idea de mostrar nuevas dramaturgias, o sea, tener textos bueno, y todos los maravillosos textos que tú me enviaste para el ciclo de dramaturgia catalana que hicimos aquí en Santiago, o sea, vinieron muchos estudiantes porque no tenían ni idea, no sabían quién era Esteve Soler, no sabían quién eran Carlos B, y es una lástima porque, o sea, trabajos como Esteve, como Carlos, como Guillén, son potentísimos y creo que es como que parte, o sea, uno si como creador debe mostrar esa nueva dramaturgia, no quedarse exactamente, mira, yo conozco este texto y vamos a trabajar todo con eso, no, reinventarse, porque cada discurso nuevo que te llega y que te comunica algo cercano a tu estética teatral, hace que te potencies y que crezcas como creador. Entonces, generalmente eso es algo que siempre hemos tenido, tanto Fedora como mi persona, y se lo inculcamos a los alumnos, esa curiosidad. ¿Qué se está montando en tal sitio? ¿Qué dramaturgo está haciendo un teatro interesante en Colombia? ¿Qué está pasando en Brasil, en Argentina, en Uruguay? Revisar esos textos, ver cuál comunique y, y generar un discurso. Me pasó con Carlos, que cuando Carlos era amigo de Bart, de Barcelona cuando vivía, y Carlos cuando comencé a montarlo no era tan conocido como ahora, que ahora es reconocido y generamos una relación. De hecho, cuando cumple Teatroforte 10 años, yo tengo el placer que dramaturgos amigos como Gustavo Ott, como Carlos B., escriben textos especialmente para la celebración de los 10 años de Teatro Forte. O sea, yo tengo un Fantástico. texto, sí, un texto de Carlos que se llama Perra, divino, que inclusive nos los dedica y fue con el que celebramos los 10 años del Teatro Forte. Te juro que te mato de Gustavo Ott, también lo escribió Gustavo como un gesto de generosidad increíble y con eso también celebramos los 10 años. Entonces hicimos un espectáculo que se llamaba ¿De qué hablo cuando hablo con ella? Que eran como que cuatro monólogos acerca de lo femenino y de los cuales 3 autores eran estrenos. Genis Pérez, una dramaturga muy interesante venezolana que está radicada ahorita en México, también nos escribió para eso y esa es la idea, generar como un conocimiento de nueva dramaturgia, de ver cuáles son las nuevas estéticas que están en cada espacio y mostrárselas sobre todo a esa gente nueva, esa gente que tiene sed por el nuevo teatro, a esos curiosos. Eso ha sido, porque obviamente yo me considero muy curioso a nivel de lo que se está haciendo a nivel de teatro. O sea, y siento que la gente de teatro nunca deja de estudiar. Yo me la paso estudiando a ver, o sea, cada vez que viene una charla, o sea, y me considero afortunadísimo porque, o sea, es ver de repente, tener conversatorios con Robert Wilson acá y yo como sentado con los estudiantes de 19 años y enamorado así de eso, o con Daniel Veronese, que da entonces ver eso porque
porque Es sí, extraordinario, Veronese. Es un director claro. extraordinario. Entonces, a pesar de que doy clases, me considero un eterno alumno, porque pienso que eso es importantísimo. Como creador, uno tiene constantemente que ir estudiando, ir reconociendo esas cosas que de repente no domina. O sea, yo escuchar a Veronese fue una iluminación para mí. Escuchar a Robert Wilson, o sea, yo crecí amando que, Dios mío, quisiera ver en verdad una obra de Wilson en vivo y ver obras de Wilson en vivo luego, a esta edad, y conocerlo y tenerlo como a un metro es como que soñado. Entonces son cosas que uno como creador necesita. Entonces, y eso me pasaba, que por eso es una de las cosas que yo emigro de Venezuela, que sentía que Venezuela te generaba, por la misma situación política, porque eso no pasaba antes. Antes había un gran festival internacional de teatro que lo generó uno de los más grandes creadores que tuvo Venezuela, que fue Carlos Jiménez, el fundador de Rajatabla, y llegaba, qué sé yo, tenías la oportunidad de ver a obras de Peter Brook, obras de Rodrigo García, pero en algún momento eso, a partir del 98, creo que 96, se acabó, se cerraron como tal todos y quedamos como una isla desierta. Y yo necesitaba, y por eso me voy para Europa en el 2007, porque necesitaba, o sea, ya tenía un techo, ya tuve la suerte de tener grandes maestros, pero hay un momento en que el maestro que se te queda corto, necesitas más y más. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a los alumnos, que no sea que, ajá, mira, Vladimir te va a dar absolutamente no, Vladimir te va a dar un punto y en algún momento tienes que superar lo que te da Vladimir y crearte otra cosa. O sea, por ejemplo, tú me hablabas de Loredana Volpe en algún momento fue mi asistente de dirección y ahora ella Ah, está dirigiendo en Barcelona, está de maneira creando, está escribiendo. brilhante. Claro, Una entonces, diretora joven y brillante, y brillante. Loredana Volpe. Entonces tú dices, bueno, qué maravilla cuando emergen estos talentos, cuando se superan y van creciendo. Y eso es parte del orgullo de gente de teatro y sobre todo yo que tengo como ese amor por la docencia, me encanta que el crecimiento. Entonces, y muchos de los chicos con los que trabajé, muchos de la gente que hemos formado, tanto Feora como mi persona, están en Argentina, están en España y están creando nuevas tendencias y uno siente que uno pudo aportar algo y eso como ser humano, como creador, como teatrista, me genera una felicidad inmensa. Quizás sea pequeño, pero me É por parece isso que maravilloso. tua trajetória creio que é larga dentro do teatro, que creio que são os criadores de tu calibre que Gracias. cria essa estrutura dentro do teatro. Temos aí com a Fedora Freitas falávamos sobre isso. É lógico que as grandes salas têm têm suas, podemos chamar, estrelas que têm um poder de publicidade e Claro, têm a prensa e a crítica oficial. Cada estreno les dão meia página, pero o que o que está escondido é a estrutura, e a estrutura do teatro, o que aguenta essas grandes salas, que são os pilares, não? São os dramaturgos, são os criadores, são os docentes, os obvio, pesquisadores. Eu sempre comento com claro, alunos, com atores jovens, que o ator, o dramaturgo, o criador é como o médico. O médico estuda toda a sua vida. E um ator tem que claro, estudar toda a sua vida. Não quando tu exacto, comenta de assistir uma classe com Daniel Veronese ou sobre o teatro de Bob Wilson. Caramba, creio que para seguirmos dentro deste território e ter uma vida muito larga, é necessário estar sempre estudando para ter capacidade de criar, não? obvio. Esse é o pensamento que tenho.
colocando estes comentários, aí entro também em uma pergunta que para mim foi bastante surpresa, me provocou uma surpresa, não? Quando saber um pouco do seu trabalho, de sua ligação, tu conexão com o cine, não? E por a estética de tus espetáculos, não? De que maneira o cine influi ou contamina tu criação teatral? Mira, ahí me pasó algo que, bueno, que cuando yo era creador en Venezuela y bueno, hacía espectáculos que yo los considero, o sea, bien, mirando atrás, los veo un poco inocentes, un poco naif. Y cuando fui a Barcelona, empecé a estudiar en el SEC y después en la Fundación Blanquerna. Y también veía dirección de actores y fue parte de, de, de la, de las cosas que me formaron como creador. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tuve la suerte, y la suerte maravillosa, o sea, que de repente hacían conversatorios con Peter Greenaway, que yo en mi vida, o sea, en mi vida yo veía las películas como que o sea, tener a Peter Greenaway en el Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña y dando una clase era como increíble. Tuve la suerte de ver dramaturgia en la sala Beckett con Neil Labute, que Ah, Neil não, Labute es premio sim, Tony, entonces sim, sí, é y estuvo incrível. estuvo en la sala Beckett y no es que íbamos a la clase, sino que nos llevaron a Arguelaguer, que era una especie de casa rural que tenía la sala Beckett y vivimos Sim, una semana con Neil direção, Labute. em direção a Girona, Exacto. como diz o nome de la casa rural, já recordarei. Em direção a Sí, Girona. ¿sabes? Entonces, eso que tenga yo, pasar una semana viviendo, escuchando la estética de Labud, que es un hombre de cine y un hombre de De teatro, teatro. claro, y que de repente tú estés hablando con él y me dice, bueno, sí, hace unas semanas terminé de grabar Lakeview Terrace, creo que se llamaba la película, que protagoniza Samuel L. Jackson, y bueno, y estoy hablando con Rachel Weisz, entonces tener toda esa idea, esa cosa de este creador, ganador del Tony, que está haciendo cine, que está haciendo, tener a Greenaway, ver lenguaje cinematográfico con grandes maestros de Cataluña, influyeron esa parte. Aparte, de eso tenía yo a Fedora que estaba estudiando interpretación con John Strasberg, o sea, É y outro grande viendo, referente. es otro, es otro gran referente, y que estaba estudiando diseño de vestuario en el Instituto Europeo de Diseño. Entonces, lo que pasó es que toda esa información que tenía ella empezó a generarse en comunión con lo que yo tenía y empezamos a trabajar una estética en conjunto. Entonces, yo me retroalimentaba. De hecho, a veces, yo recuerdo que ella veía unas clases de dramaturgia con Pablo Ley y adoraba Sobre las a clases y Eólia, sim. sí, en Acaba el de Eole, sair entonces a quebra do espetáculo de La Fedora. Eles estão sí, nas fotos. porque Pablo es su maestro, entonces siempre la tuvo como la joven dramaturga promesa. Entonces yo recuerdo que yo entré como una clase escondido para que no me sacaran solamente para escuchar a partir de todas las cosas maravillosas que me contaba Fedora. Entonces, ¿sabes? Siempre ha habido, o sea, yo soy un hombre de teatro, siempre he tenido un amor por el cine, de hecho tengo cortometrajes realizados y todo eso, pero ¿sabes? Me nutrí, o sea, para mí esos 2 años y medio en Barcelona fueron importantísimos dentro de mi creación porque, ¿sabes? Conocer a esta gente, sentarme a tomar una cerveza y hablar de teatro por horas con Carlos Beck, sentarme, o sea, el viaje que hice con Neil Wood, mi compañero de habitación era Guillén Clua, entonces, ¿sabes? Sentarme o sea, Que dormir bem, que al lado de Guillén Clua y que me esté contando de su experiencia, de cómo está creando, entonces, eso fue para mí vital. Y obviamente regresé a Venezuela y regresé como una persona totalmente cambiada y sentía que había un desfase porque habían grupos que tenían como propuestas muy interesantes, pero todavía a nivel actoral se trabajaba como muy cercano a... Es como cuando tú ves las películas de Marlon Brando y ves las películas de Cary Grant.
Sí, ¿Sabes? Que hay verdad en ambas formas, pero son diferentes, estéticas distintas de asomar, distintas. de acercarse al personaje. Entonces, cuando tú veías en Venezuela, sentías que estabas viendo a Cary Grant. Y yo decía, pero bien, está interesante, qué bueno. A mí me encantan las películas de Cary Grant, Cary pero Grant. yo prefiero el acercamiento de Brando, el acercamiento que es de la visión de un actor más orgánico y todo eso. Entonces empecé a trabajar con todas estas cosas que me presentó Fedor, me presentaron estos maestros a nivel de estética, pero con una actuación extremadamente naturalista, muy cercana, del aquí y el ahora, donde el actor estaba respirando, había algo orgánico, algo vivo. Entonces se generó como una especie de, en Venezuela, ¿qué demonios están haciendo esta gente y quiénes son esta gente? Porque veníamos con todas estas ideas y obviamente como jóvenes creadores queríamos de una vez todo mostrarlo en la escena. E hicimos un espectáculo, que fue el último espectáculo que montamos en Cataluña, lo estrenamos en Cataluña y después lo reinventamos y lo hicimos de nuevo en Venezuela, que se llama Crónicas Palahniuk, que era con una estética a nivel de vestuario muy marcada, muy Eiko Ishioka, muy fuerte, que hizo una dirección de arte feo muy, muy como cyberpunk, pero con unas actuaciones extremadamente naturalistas. Entonces ahí generaba como un doble discurso y aparte teníamos atrás una pantalla donde como el gran tema de la obra era qué pasa cuando lo privado se hace público. Lo poníamos en metáfora, lo poníamos porque habían cosas que son extremadamente privadas, cómo se toca los labios el actor, cómo respira la actriz. Entonces esas cosas que de repente, esos pequeños detalles que tú no los puedes ver en la escena por la distancia, los veías proyectados más, de un tamaño inclusive mucho más grande que el tamaño físico del actor. Entonces eran como relecturas y empezamos a trabajar con esas estéticas tanto multimedia como a nivel de un acercamiento totalmente distinto del actor. A mí todavía me generaba choque en el teatro venezolano la forma como hablaban los actores, que era como muy falso, y de repente Muy habían otros imposto, ¿no? maestros que sí, que todo impuesto y todo muy falso. Y de repente me conseguí con gente que también tenía esas búsquedas en Venezuela. O sea, hay una directora que se llama Elle Schneider que trabajaba con ese actor orgánico. Una gran actriz o sea, que increíble, que murió, que se llamaba María Fernanda Ferro, que tenía una verdad escénica maravillosa. Francis Rueda, que es una actriz de trayectoria venezolana. Entonces empezamos como a hermanarnos y ver que no éramos los únicos locos que trabajábamos con esa búsqueda, estábamos en esa búsqueda. Y bueno, y empezamos a ver que nos gustaba el postdrama, me interesaba mucho o sea, a mí los dípticos de Veronese me volaron la cabeza, la época de Reigola en el Jure me voló la cabeza, ver los espectáculos de Romeo É um diretor Castellucci me voló la extraordinário cabeza. também. Claro. Entonces queríamos como que, mira, vamos a mostrar, o sea, inclusive, este, yo creo que la última obra que vi en Barcelona de Rigola fue de Rock and Roll, y yo, Sim. o sea, que es una obra muy difícil. Entonces, yo monté rock and roll en Venezuela porque en Venezuela no se montaba Stoppard. Yo decía, pero ¿cómo un dramaturgo tan maravilloso como Tom Stoppard no se montaba en Venezuela? Entonces, claro, la obra no le fue muy bien porque hay una cosa del público latino que ve espectáculos de hora y media y rock and roll dura casi 3 horas. Entonces, eso me genera un poco de conflicto. É quase que uma provocação. Provoca Sí, y de estranheza. hecho, y eso estaba siempre, trabajamos la provocación, porque a pesar de, por ejemplo, del venezolano ser latino y tener sangre caliente, todavía existía como, en el momento que llegamos, había como una especie de mucho, de virginidad dentro de la escena. Éramos como muy, o sea, se ponía o sea, el desnudo se trataba con miedo, los temas sexuales se trataban con miedo. Yo decía, pero si somos latinos, generalmente uno de los temas constantemente es la sexualidad. No tenemos tabúes en el discurso, porque en la escena pasa lo contrario. Entonces empezamos a hacer una búsqueda de cómo ingresar la sexualidad en la escena, cómo trabajar el erotismo en la escena y darle
y que lleve el discurso y obviamente apoyado con texto. O sea, hay un texto de Carlos con los que explotamos que se llama Amén, que es un texto acerca de las violaciones en el clero, por la iglesia, y lo trabajamos muy común, casi muy explícito. Y eso es con proyecciones de Robert Mapplethorpe. La dirección de arte la hizo este señor, este es Nelson Garrido, que fue uno de los grandes maestros que he tenido en Venezuela y que trabajé con su hija, que es Gala Garrido, que es una gran amiga y colaboradora constante de Teatro Forte. Y empezamos como que a romper los tabúes que estaban dentro de la escena venezolana. Y creo que por eso es que empezó a sonar el nombre, porque había gente que le gustaba mis espectáculos, gente que no le gustaba mis espectáculos, pero como trabajamos con los tabúes, con la sexualidad, con temas bastante fuertes, el mismo morbo que tiene el ser humano hacía que el público fuera a nuestros espectáculos solamente para ver, ay, seguro hay desnudos, seguro hay, qué sé yo, hay sexo explícito, qué sé yo. Entonces se llenaban, siempre se llenaban los Por espectáculos, pero a curiosidade, partir não? de la Morbo. curiosidad malsana, del morbo. Sim. Y bueno, y fue eso lo que nos hizo como un boom, pero no fue Voyeur. algo de que, sí, fue muy voyeur. Entonces, y eso fue como que el discurso pero Clever, tú me entiendes. O sea, yo venía de ver, o sea, yo venía de ver toda la Divina Comedia de Castellucci, o sea, mis espectáculos son extremadamente inocentes en comparación a lo que podría mostrar un Romeo Castellucci, pero igual para Venezuela era fuerte. Não, Y bueno, isso passa, porque eu recordo meu último, foi na participação, meu último espetáculo em Brasil, antes de emigrar à Espanha, foi uma colaboração na obra, onde os amigos disseram, este último, sua última semana aqui, me gostaria que tu participara do espetáculo, de um texto, não tenho nada. Não, tu entra, barra o pantalão e mostra o pulo para o público e já está. Falei, não havia nenhum problema, era as 120 jornadas de Sodoma, de Marquês de Sade. qué maravilla, las 120 Sim. jornadas de eso. Creio que porque nós outros venimos, somos de alguma maneira cria de los autores, de los criadores de la generación de los 60 y 70, donde Claro, el tema claro. un teatro muy com uma influência muito forte do teatro de Brecht político, pero também um teatro de uma geração que viveu a liberação da sexualidade de uma maneira muito forte, Claro, no movimento hippies e outras coisas. claro. De toda maneira, aí com a Fedora Freitas não falamos um pouco sobre isso, não profundizamos, mas existe hoje ou não, pero já levamos umas décadas onde existe uma certa censura do setor, próprio setor teatral, de la crítica, quando um dramaturgo entra dentro desse setor da sexualidade. Um exemplo, imagina montar uma cena de Rustini de Marquês de Sade. É o Decameron de Boccaccio, que De tem Boccaccio, apelo, claro. um erotismo brutal, Decameron de Boccaccio. Eu tenho essa influência e bueno, em Brasil, não sei se vocês conhecem, existe um teatro chamado Teatro Oficina, onde Claro. dirigido por um grande maestro, José Celso Martínez Correia, que é um dos grandes figuras, é o grande xamã do teatro brasileiro, que montam uns espetáculos de 5 horas, Qué maravilla. com uma estética completa, com uma estética muito impactante, e tem um apelo, um erotismo, uma beleza e uma poética brutal. Zé Celso, com o Teatro Oficina, estava em Alemanha algumas vezes, pero não he visto este teatro chegar a Barcelona. Está La Fura dos Baus, que tem uma estética bastante impactante, pero não existe uma poética
do erotismo. No, Essa é a minha observação. Eu creio que quando chegamos em el território da piel de tocar, eu creio que aí há claro. uma polícia, olhamos censura. E nessa última década, esta polícia, esta censura, ele é mais forte. E minha interpretação é que parece que se transformou em algo de mau gosto. Sí. Falava antes do é o primeiro transexual de Venezuela, e tenho observado um movimento dentro do setor LGBT de uma presença e normalidade de las pessoas trans que estão aparecendo na tela, na música, em diferentes, no teatro, em diferentes setores. É, aqui observo que politicamente correto são aceitados porque existem garantias, existem leis muito contundentes, muito duras contra a discriminação, pero tenho a sensação de que sim, pero eles em seu lugar, não aqui. Então, eu não vejo, por exemplo, las pessoas transexuais reflejadas na cena do No, teatro no está. contemporâneo, abordar No, a temática. Também é verdade que tu necessita conhecer, porque senão tu entramos em um território tipo de la superficial, não? Pero eu creio que claro, existe um discurso, porque existem leis que, que lhes dão garantia, e são leis muito duras e muito contundentes, mas, por outro lado, o setor de las artes, hablo especificamente do teatro, sigue imaginando esse coletivo. E eu creio que tem um fator importante, que existe um peso, pudor com a sexualidade. Então, essa é a minha leitura. Existe uma resistência, pode ser pela tradição, pode ser pelo tema da doble moral, pero isso de alguma maneira também comento porque sempre me ha impactado, me hago pergunta constantemente, porque eu venho de um teatro onde parecia que, pelo menos minha interpretação, éramos livres. Então, conhecia outra vez que vivia em cima do teatro e tomávamos uma cerveja antes de entrar para o espetáculo, não? Havia claro. as pessoas que se prostituíam na calle do teatro, e era tudo, convivíamos todos, não artistas Claro, intelectuais, convivíamos todos. E eu tenho a sensação de que está tudo muito apartado, cada grupo em seu nicho, cada grupo em seu, como fosse capelitas, não? Pero esse setor especificamente da transexualidade, das transexuais, e o tema da sexualidade, eu creio que existe uma censura dentro do próprio setor teatral que margina criadores ou autores que abordam essa temática. E hoje também com o tema do acoso, eu creio que todos quedaram um pouco também, todos estamos um pouco con miedo, quizás. com medo de dizer hasta onde pode ir, não? Por um lado, creio que é bueno, creio que por um lado é bueno, porque creio que havia pessoas que utilizavam o poder para conseguir alguns dos seus objetivos,
Pero também sabemos também que o tema da sexualidade também sempre foi moneda de câmbio, não é politicamente correto colocar isso, pero sempre foi um pouco moneda de câmbio também. Pero eu creio que nós outros, pelo menos, eu creio, é minha leitura, que existe, además de la política, política não, da policia, da policia, que é um de censura, creio que se ha agravado muitíssimo com o depois do mito, do movimento dos acosos que passou Claro. em Hollywood. Creio que se agravou muitíssimo, porque não sabemos hasta onde podemos, por exemplo, se existe uma cena onde uma atriz ou um ator tem que mostrar as tetas ou baixar os pantalones, tu não sabes até que ponto isso está sendo interpretado como acoso ou não, não? Que se tornou bastante perigoso, que entramos, que a sexualidade Claro. dentro do teatro se ha transformado em um território muito perigoso. Claro, y mira, a mí me pasa, yo siempre he pensado, hay una frase de Oscar Wilde que me encanta que dice que definir es limitar. Y yo pienso que el arte no tiene límites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega a la escena y tiene que empezar a trabajar y pensar en lo políticamente correcto, le quitas la verdad al arte. Estás generando una especie de panfleto. Claro, le estás generando un panfleto de cómo tienen que ser las cosas políticamente correctas. Cuando estamos hablando que en los años 60, o sea, uno ve que de repente toda la estética que trabajaba Alejandro Jodorowsky o Fernando Arrabal o quizás trabajaba o lo que no sé si llegaste a ver los espectáculos de Carlos Jiménez con Rajatabla en Venezuela en los años 80 o 70. O sea, sí, Carlos era uno de los grandes maestros, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Sus obras se presentaban primero en París, en Londres y después las traía a Venezuela. Trabajaban una estética extremadamente fuerte en relación a lo sexual. Estamos hablando de los años 60, 70, 80. Entonces siento que existe una especie de gran retroceso cultural en el sentido de que ahora, después de que hubo una libertad grandísima, estamos hablando que la conexión de Jack Gelber, que fue un espectáculo con desnudos en escena, con inclusive la gente se inyectaba heroína en escena en el Teatro de Nueva York, es del año 56. Y estamos hablando que hace más de 50 años había una libertad que ya en este momento es difícil retomar. Entonces, eu recordo que lendo uma entrevista onde os atores que participaram do espetáculo de Hair comiam arroz com marihuana. Claro. Sim, não hablamos de ácido, não? Que o sexo utilizava o sexo como fora algo para transcender, não? Obvio. Entonces, a comienzos del 2000 se genera el pornodrama en Argentina, entonces pensar que ahora, 50 años después, 20 años después, 10 años después, en vez de adelantarnos e ir más allá, o sea, estamos ahora que no, mira, no hay que hacer esto, este es el Me Too, no puedo hablar, voy a acosar. No sé, entonces, bueno, será que bienvenidas listas negras, porque, o sea, yo prefiero no limitar mi creación artística y no limitar mi discurso antes de que un tercero que piensa que está obsesionado con lo políticamente correcto, que no tiene ni idea de lo que es el arte, me esté limitando a mí. Entonces eso es parte de mi lucha como creador, que es una lucha como que en vano, porque a veces sientes que la realidad te come, pero yo pienso que si la escena pide desnudo, tienes que dar un desnudo. Si la escena pide un discurso de sexualidad, tienes que darle sexualidad. Tú tienes que escuchar a la escena, así como uno trabaja con grandes artistas, o sea, y tienes que escuchar, o sea, lo que propone el actor a nivel, porque de repente uno tiene una idea cerrada como director, pero el director de arte, el iluminador y el actor te hace una propuesta que hace que ese espectáculo crezca y te nutre como creador. Así tienes que tú también escucharla a la escena. Esta escena necesita en este momento un desnudo, una fuerza, y no puedes cerrártela pensando en el qué dirán. Y eso es lo que siento mucho que pasa con el teatro burguesado, que en Venezuela es lo que tuve cuando llegué a un teatro burguesado. Sí, un teatro netamente. Entonces decías, bueno, pero ¿cuáles son? O sea, ¿por qué se generan tantos límites? Entonces,
creadores que pueden ser muy interesantes, muy, muy interesantes, gente que de repente tiene una visión muy brillante, se limita pensando que, ay, no, esto es demasiado, esto puede ofender. Se ofendió, ofendió. Cada cabeza es un mundo. Tú tienes que ser lo más sensato es contigo. O sea, yo soy extrema, o sea, yo te digo una cosa terrible, Claire. Yo hago espectáculos netamente masturbatorios, en el sentido de No, que... isso não, mi- como trabalhando como ator, já he estado desnudo em claro, cena e simulando masturbação. E he visto espetáculos assim claro, também, onde via atores enganchados ao teto do teatro e simulando uma claro, masturbação onde o público entrava em pânico, corria para água ou bolso para colocar na cabeça, porque tinha era a proposta do diretor, eu recordo, um espetáculo de Nelson Rodrigues chamado La claro, mi Vals, maestro. o baile número 6, e que uma atriz colocava espejo delante da vagina se masturbava em um teatro pequeno, onde o público estava praticamente em cima. E eu via que havia algumas parejas, os tios, que estavam mirando, barravam na cabeça, e as mulheres miravam como se fosse algo muito interessante, pelos tios que estavam acompanhados com sua noiva ou com suas parejas, a tendência era barrar a cabeça, porque não, é algo, creio que o teatro de entretenimento, o teatro de Claro, entretenimento não é comum, não passaria uma situação como esta, que para os que desenvolvem teatro que olhamos mais de perfumaria, mais teatro burguês, como dizer as coisas claro. claras, é o teatro burguês. Observe esse tipo teatro, uma proposta como esta, que uma atriz se masturba mientras suena Mira, uma canção de Chopin, é como algo muito vulgar, não? E fora de sítio, não? a mí me pasó cuando, de hecho, una de las cosas que me llevó a hacer teatro fue cuando yo tenía como 14, creo que 14 o 13 años, fue a ver una versión de la señorita Julia Strindberg, que la dirigió Elizabeth Albahaca, que Elizabeth Albahaca es una directora talentosísima venezolana que tiene muchos años radicada en Canadá y que ella fue alumna, es una señora ya mayor, bastante mayor de hecho, y ella fue alumna directa de Grotowski. Entonces, ella cuando hace la escena de la señorita Julia fue María Fernanda Ferro, una de las mejores actrices que estuvo en Venezuela, que murió hace como 2 años, maravillosa, y ella mientras decía el monólogo famoso de la señorita Julia, tenía una falda que le llegaba hasta los tobillos, se subía a la falda y y estaba tomando vino, y en el medio de la escena ella coloca la botella de vino y empieza a masturbar, a hacer en cuclillas, levantarse cuclillas, a masturbarse con la botella de vino, mientras dice el monólogo, de manera real, y tú decías, ok, eso se llama riesgo. Y eso es lo que siento que le falta un poco al teatro, riesgo. Mucho, porque no es el discurso de que voy a ser sexual por ser sexual, es voy a trabajar algo a partir del riesgo y a partir de algo que comunique y que suma a tu espectáculo en pro al discurso, al tema que estás trabajando. Entonces, eso es lo que yo generalmente siempre he criticado, del aburguesamiento del teatro, de la escena, del deber ser, de lo correcto. Y me pasaba con Venezuela, que sentía que había creadores muy interesantes, pero eran todos aburguesados, todos viviendo de una forma correcta, trabajando sin una verdad, en el sentido de que tengo 20 años hablando así, la escena tengo que seguir hablando así. Me pasaba también con el cine, inclusive venezolano, porque que los castings eran, siempre se pensaba primero en la modelo, la chica linda o el chico guapo, antes que el actor. Y tú decías, pero esto es absurdo, porque esta persona que de repente no es, esta chica que no es tan guapa como la otra, te va a dar una verdad en escena.
Uhum. y la otra va a ser el ridículo. Y es lo que generalmente no entendían. Entonces, generalmente siempre tenías esos grandes conflictos porque faltaba riesgo, no se respetaba el talento. O sea, primero era lo externo antes del talento como tal. Entonces, siempre yo llego y trabajo por otras cosas totalmente distintas. Y siempre era como la oveja negra del teatro. Existe, Entonces, y existe, eso me... existe uma certa fascinação, um deslumbre, um deslumbramento de los atores com o cine, porque tem uma pantalha e tem uma presença. Ujú, Porque eu observo algumas vezes atores que têm e dentro do teatro muitos peros, muitos isso não, põe muitos pegas ujú. para se trabalhar. Pero quando se um curto, esse um curto, eles se sentem completamente livres para se tem que estar enganchado com um aro na boca e rodando em bolas, por ser cine, se sente mais livre. É, também está o elemento da precariedade do teatro, que é cada vez mais precário. E isso se suma ao emburguesamento do teatro, se suma ao risco, à falta de risco, se suma, se suma que o tema da sexualidade não é de bom tono, e se suma também esta polícia que llamamos de censura, que está muito preocupada com as nossas Claro. genitales. Não parece que as redes sociais, as redes sociais especialmente, a gente está muito preocupada com a genitales, não, de quem está na rede, porque cada um hace com seus genitales, não? Essa polícia está muito preocupada com isso. Eu creio que isso dentro do âmbito teatral ganha uma dimensão desproporcionada. Claro. Y es un absurdo, en el sentido de, o sea, yo en algún momento me pasaba en Venezuela y me pasa un poco acá también en Santiago. He dejado mucho de ir al teatro porque hay muy pocos grupos que me generan como que, mira, aquí hay una búsqueda, aquí hay una verdad, aquí hay un riesgo. Entonces, en Venezuela yo recuerdo, veía obras de Francisco Denis, que es un gran director, de Juan José Martín, que es también maravilloso, pero después lo que ellos consideran los grandes maestros a mí me parecían aburridísimos porque no había riesgo, había una cosa estéticamente interesante, linda, Uhum. pero que no comunicaba, que le faltaba alma. Entonces, y que, o sea, si el desnudo era, vamos a esconderlo, sí, porque tú de repente puedes simular el desnudo a partir de una estética, pero porque el espectáculo te lo dice, no tienes que trabajar la frontalidad, pero porque es parte de la belleza del espectáculo. Pero si no vas a trabajar la Nosso corpo frontalidad, habla, não? Nosso corpo, cada movimento claro, habla, tem um discurso, tem claro, uma poética, não? claro, entonces, pero eso es una cosa y otra cosa es, voy a hacer esto de esta forma porque el actor o la actriz siente una vergüenza. Entonces tú dices, bueno, pero ahí hay un tema porque el Subir no actor no tiene cenário que sem sentir una vergonha, vergüenza. não? Porque el actor no es el actor es el personaje. Claro. Entonces, o sea, yo nunca he pagado dinero para ver a tal persona haciendo este personaje. Yo pago mi entrada para ver el personaje, para ver un Ricardo III, para ver un Hamlet, para ver una Bernarda Alba, una Mariana Pineda, para ver un Estragón esperando Godot. Entonces, cuando hay verdad, tú ya dejas atrás al actor y ves al personaje. Y me pasa lo contrario cuando el ego, que es una cosa horrible, Uhum. horrible en todo, cuando el ego te ciega tanto que tú pones por encima tu identidad como actor antes de la verdad del personaje. Y el personaje siempre tiene la razón. Tú no puedes discutir con él porque el personaje siempre tiene la razón, tú no. Entonces, cuando tú asumes como hacedor, como actor, y pones tu opinión por encima de la opinión, de la verdad del personaje, eres un mediocre a nivel de Eu creación, sempre, es eu así. sempre, eu sempre digo que os atores, quando estamos trabalhando, que eles empeçam já vêm com tudo muito preparado, no sentido de que tem resposta para tudo. Empeçam, e minha primeira colocação é, por favor, tentamos deixar tudo muito aberto.
tudo muito aberto, porque o obvio, personagem necessita ser construído. E esse personagem claro. pode ser um canalha, pode ser um Hitler. E a única coisa Ujú. que um ator pode fazer é defender a morte. Por mais hijo de puta que seja o personagem, defende-lo, porque se tu defender seu personagem, tu hará um trabalho Claro, extraordinário. Agora, se tu pensa que, joder, esse personagem é um cabrão, esse personagem é não sei o que lá, não. lo estás jugando. Tu já Y tem, si tú já, juzgas el personaje, deixa tus prejuízos em casa, na claro. tua habitação. Eu sempre digo Claro, porque isso, es que né? tú no puedes pensar que, o sea, si tú estás juzgando el personaje, o sea, ya el trabajo final va a ser un desastre, no va a tener una verdad. Porque Exatamente. realmente el personaje es completo, porque sí, tú puedes hacer a Hitler, pero Hitler es una persona que estaba profundamente enamorado de Eva Braun y tenía los sentimientos más hermosos del mundo por Eva Braun. Tenía la parte oscura, pero también tenía parte luz. Entonces, es lo que siempre dice, que lo dice Veronese, pero que viene del famoso libro del actor de Michael Chekhov, de que siempre es importante trabajar al contrario, obsesionarte con aquello que tú no tienes. Entonces, al trabajar los contrarios, la famosa frase de Peter Brook, que el teatro es la unión entre un paraguas y una máquina de escribir, porque son Porque puros custa contrarios. muito, não? Eu creio que o tema social estabelece que todos somos buenos, temos que ser praticamente santos. Nós, verdade, somos humanos e da mesma maneira que temos o poder de manifestar atos transcendentais de maneira positiva, como humanos também temos o mesmo poder ou maior de ser coisas bárbaras como Hitler. Temos nossas sombras, Obvio, nossos, temos obvio. nossas sombras, e creio que o ator ele tem que ter isso muito claro, que é aqui que nos ajuda muitíssimo a construir os personagens, enfrentando nossas próprias sombras. Eu creio que o ator que ele tem muito claro de que ele seria capaz de cometer a mesma barbárie que um Hitler, porque ele tem suas sombras, ou seu lado oscuro, podemos No, dizer assim, ele defenderá y esse que personagem de uma también, maneira brutal. Isso é importante. É quase que terapia isso, no psicanálise, pero é uma realidade, a condição humana, não? no, y es parte de eso, claro, y también es el tema de que la historia la escriben los vencedores, porque por ejemplo, en Venezuela tenemos que tú lo debes conocer, que es el gran prócer de la independencia venezolana, que es el señor Simón Bolívar. Sim, Y sim, sim, Bolívar, sim, sim. sí, Bolívar como figura histórica es una persona increíble porque liberó no sé cuántos países, pero Bolívar era muy oscuro, era un ser humano muy, muy oscuro. De hecho, él en plena guerra contra España decreta algo que se llama hace el decreto de guerra-muerte, ¿no? Que era muy cercano a lo que hizo Hitler con los judíos. Él dijo, todos los españoles que están en Venezuela van a estar fusilados, y fusiló niños, ancianos, adultos, y él es un héroe. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, liberó muchas partes, y es un gran soldado, pero también es un asesino. Entonces, generalmente, todo, o sea, mira la Segunda Guerra Mundial, mira todo el asesinato que hizo Estados Unidos con Japón, con las bombas de Hiroshima. Pero siempre el punto es que se escribe la historia desde el vencedor. Sim. Entonces, sí, todo, o sea, Hitler, o sea, horrible el holocausto, es espantoso lo que hizo, pero los Ventoso. americanos hicieron un holocausto con los japoneses. Bolívar hizo un holocausto un holocausto con los españoles exterminaron a los indígenas. Entonces hay demasiados puntos grises que siempre los cuentan los vencedores, porque siempre el ser humano busca una superioridad moral con lo que estás planteando, con el Me Too, o sea, de que esto tiene que ser políticamente correcto. Entonces, y si yo hago lo contrario, tengo que esconderlo y sacar a luz solamente lo maravilloso. Y no, el ser humano es luz y sombra. Yo soy un ser humano terrible, soy un ser humano maravilloso a la vez, igual que tú. Todos tenemos luz y sombra. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? Es muy fácil. O sea, tú ves mis espectáculos, Clever, y todas mis perversiones están allí. Este, Y la gente las ve. Las ve, submundos, están allí. submundos, Están allí. submundos teria Están allí. bastantes aí de sus perversiones de submundos. Claro, claro, y están allí. Entonces yo me siento más tranquilo porque yo muestro mis perversiones. A mí me asusta más la gente que las esconde.
Eso me genera más miedo, porque, no sé. Esse é o politicamente, esse é o politicamente correto e essa exigência que é imposta, não? Que eu chamo também de impostura Claro. da sociedade, onde todos têm que ser muito bueno. Eu penso de, não, perdona, eu não sou muito bueno. Bueno, já isto foi o mês de janeiro, quando cumpri 50 anos, resolvi Ujú. escrever um pouco minha memória, empecei a tentar escrever desde os 5 anos até, não sei, a juventude, e afinal eu optado Ujú. hasta de escrever desde os 5 anos até os 18. Não? E claro, dentro dessas memórias de um tio que empieza a escrever um pouco sobre fragmento de sua vida, de los 5 e a los 18 anos. Claro que sim, que eu he provado drogas com 14 anos. Minha primeira borracheira foi com Ujú. 14, 15 anos. Que eu he Claro, provado, como se chama, ahora está de moda, que é o Santo Daime, como se chama isso? O Huasca, como se puede chama ser isso? Sim, que ayahuasca, ayahuasca. esse é provado no final dos 80, não é, agora não, parece que está de moda, Ujú. não? As pessoas mais Claro, místicas. claro. Nós, quem ha vivido nos anos 80, a sexualidade foi o boom também dela loucura, né? Éramos bastante livres. Então diz, hostia, tu aí hecho isso? Eu falei, hombre, não sou nenhum santo, nunca fui e não pretendo ser. Eu nunca fui Gracias. o chico bueno de la escuela, não? No, e não pretendo Ujú. ser o chico bueno de la escuela. Eu tenho um pouco de eu tenho um pouco não tenho empatia por pessoas que dizem, fulano é tão bueno e eu sabe? Não me gusta essa. No, y es eso, y eso yo lo respeto, porque por ejemplo, o sea, yo cuando en España y en Venezuela, yo fui asistente de dirección, no sé si tú lo ubicas, de Juan Navarro, que Juan Navarro es uno de los actores principales de la Carnicería Teatro. Sim. Ajá, entonces, y Juan era súper oscuro a la hora de sacarse, porque generalmente él montaba, y de hecho eso es uno de mis grandes maestros, Juan montaba a partir de la oscuridad de las personas, o sea, él sacaba lo peor del ser humano en escena y sacaba lo peor de los actores en escena y había una verdad tan fuerte y yo decía, yo quiero trabajar ese espacio porque me aburre la luz, o sea, yo prefiero ver qué sé yo, Saló que Mary Poppins. Yo prefiero ver, qué sé yo, una película de Gaspar Noé que ver, qué sé yo, una comedia romántica. O sea, entonces me Por isso pasa, que o a sea, lei de yo prefiero, Macbeth sigue sendo tão atual. A lei de Macbeth monta Macbeth e a ajá, Lady tem uma presença quase que é um monólogo, não? Em ajá, cena, a Lady Macbeth, não? É um qué personagem maravilla, tão que toma toda a obra, não? tan Porque fuerte. tem um lado oscuro e uma capacidade de desenvolver o mal e um personagem Es muito que humano, não? claro, y esos son los personajes que realmente, o sea, una Lady Macbeth, un Yago, son los personajes que generalmente con los que uno conecta, un Shylock. Entonces son personajes que tú dices que Iago, qué sim, sim. maravilla porque son tan redondos, tan Uhum. humanos, un Ricardo III. Entonces Ricardo III. son luz y sombra, y eso es el teatro. El teatro es luz y sombra. O sea, lo sabía Shakespeare, ¿por qué demonios nosotros después de 400 años que ya nos lo dijeron, lo sabían los griegos? O sea, Medeas asesina a sus hijos porque Uma ideia nosotros ahora extraordinária, uma tenemos ideia que ser extraordinária, uma ideia extraordinária. para. É Entonces, ¿por extraordinária. qué ahora, si desde los griegos nos están diciendo que esto es luz y sombra, porque ahora todos queremos ser políticamente correctos, porque ahora todo tiene que ser luz? Dice, no, no, o É, sea, yo crecí, é possível fazer teatro, fazer arte com as, eu chamo ditadura do politicamente correto. yo creo que no es arte, yo creo que es Não? panfleto. Y el panfleto no es arte. Entonces, ¿qué pasa? Porque así como yo puedo hacer un teatro panfletario, para mí el teatro políticamente correcto es otro tipo de teatro panfletario, que carece de arte y al carecer de arte deja de ser teatro. Es una expresión, pero sin la fuerza de lo que es el arte como tal, per se. Uma coisa, estamos vivendo um momento muito excepcional e com o Claro, Covid-19 e onde todos aí estamos metidos e eu creio que já não podemos chamar quarentena, não?
mais allá da quarentena, estamos mais No allá da pasa. quarentena. Como está o criador, o diretor, o dramaturgo Vladimir Vera, como está se está portando dentro do confinamento, está criando, está observando o mundo pela ventana, está observando o mundo desde a distância. Mira, tú sabes que hoy estaba leyendo en el país de España un artículo que hicieron acerca del síndrome de la cabaña, No li que es isso. algo, sí, que salió hoy, salió el día de hoy. Eu, Y el síndrome de la cabaña, creo que me está pasando. O sea, a mí me da miedo ahora. O sea, lo que me genera estrés es cuando esto se acabe, porque este momento ha sido para mí muy, muy rico en el sentido de que sí, no he podido de repente ensayar algo así, pero me ha generado como una especie de introspección, he podido leer, he podido generar como que nuevo contenido vía multimedia con actores y el tema es que siento que a mí como persona, a mí, en el caso, esto es una observación netamente individual, no busco generalizar nada, me necesitaba esto, necesitaba de aislar-se. volver a la caverna, redimensionar hacia dónde voy a nivel creativo y pensar porque sentía que quizás el día a día que voy a crear, me generaba, necesitaba un poco de reflexión, que la estoy teniendo en este momento. En este momento estoy releyendo, estoy volviendo a estudiar, estoy leyendo textos teatrales y eso me está nutriendo. Entonces, yo la llevo muy bien. O sea, sé que esto es una situación terrible lo que está pasando con el COVID-19, pero lo he llevado muy bien en el sentido de que me ha nutrido, me ha dado oportunidad de leer, me ha dado oportunidad de compartir. O sea, de hecho, me pasa que como estoy en casa con Fedora constantemente, ahora hemos pensado espectáculos y me he nutrido porque quizás la misma cotidianidad no nos permitía, a pesar de que vivimos y trabajamos juntos y todo, no nos permitía el tiempo de digerir y de escuchar al otro, o sea, porque mi estética tiene mucha influencia sí, creo que nosotros nos retroalimentamos como creadores Sim. y escucharla a ella a partir de lo que yo quiero hacer o lo que ella quiere hacer y que me escuche, me ha hecho como que generar un crecimiento creativo en estos días. Entonces, no, hasta ahora no he enloquecido, me imagino que en algún momento sí porque uno es un enamorado de las tablas y necesita la escena como necesita el aire, pero también creo que necesitamos este espacio, este momento de reflexionar, qué es lo que voy a mostrar. No es mostrar por mostrar, debe haber un contenido, debe tener un objetivo, debe tener un porqué, cuál es el tema, cómo voy a darle sentido a ese tema. O sea, empezar a trabajar el concepto para que el espectáculo tenga la fuerza necesaria que necesita y que el público merece. Aunque como te decía, yo soy un director masturbatorio y yo hago espectáculos para mí. Entonces, Isso é realmente, importantíssimo. mi placer es mío, sí. Isso é importantíssimo. Tivemos uma mesa de debate em dezembro com uns diretores, criadores, dramaturgos de Buenos Aires. Creio que tu conheces lá, Marcelo Nassi, que é de Andamio e está na Timbre 4. Ah, claro, con Tocachir. E lá Paula, exata, e lá Paula Hansenberg, Ujú. diretora. E falamos sobre isso, nos perguntavam sobre como, quando criamos e pensávamos em o público, não? E eu dizia, bueno, eu he aprendido a ser teatro desde de uma certeza onde escrevo para mim. Porque Claro, eu não sei o que pensam os que pensam os demais, eu não sei os gustos de los demais, e porque eu creio que se tu está escrevendo para um tipo de espectador, deve ser uma coisa muito esquizofrênica, porque tudo exactamente. uma diversidade, e eu creio que quando tu tem esta seguridade que tu está escrevendo para ti e que esse texto tem que agradar a ti, eu creio que é quando a obra se comunica com o espectador. É claro que não se comunica com todos, porque é uma obra de arte, e como um Claro, quadro que está no museu, há pessoas que passarão e não terão nenhum tipo de conexão com esta obra, mas há muitos que passarão e harão questionamentos, não? claro.
Y eso es parte, y eso ha sido como que, de hecho, a veces cuando me hacen obras de encargo la paso muy mal, porque generalmente ahí estoy trabajando para un productor y me siento un poco limitado, pero Mm. cuando yo tengo la dirección general del espectáculo, a eso me genera a mí un placer porque lo que hago las cosas que quiero hacer y punto. Mm. Y, no me pongo a pensar en el otro, no me pongo a pensar en el público, no me pongo a pensar nunca en el qué dirán, qué susto, en lo políticamente correcto, no me interesa, sino en lo que yo quiero ver, en lo que yo quiero comunicar, en cómo lo quiero decir. Y eso es parte Momento, mm, em este de momento mi forma de crear. de forma de criar, não? Este momento de confinamento, não sei, eu tenho a sensação de que tenho uma, não sei se é real ou não, essa parece que miramos o mundo, as notícias, as coisas que vão passando com as matizes, com outros, temos a capacidade de colocar outros colores. Sí, No, salimos um pouco do branco e negro e gris, ou vamos, miramos, conseguimos assim uma leitura com muitos mais colores, ou não. claro, porque siento que sí, que ya siempre buscábamos las cosas predefinidas, esto tiene que ser Uhum. así, esto tiene que ser de esta forma. Y la misma realidad nos ha dado cuenta que es mentira, que no podemos predefinir absolutamente nada, que como te decía, definir es limitar y la vida nos llevó a este espacio donde no podíamos esperar. O sea, nadie se imaginó que íbamos a tener una cuarentena mundial tan fuerte. É Y nível eso es mundial, a nivel mundial. silencioso. Entonces ya sabemos que no tenemos el control. No podemos pedir control. Entonces ya es aprender a vivir con eso. Y creo que eso nos va a generar un cambio como seres humanos, para bien o para mal. Pero siento que ha cambiado la forma de pensar, ha cambiado un poco, para bien o para mal, por supuesto. Y, y es eso. O sea, es mentira el blanco y negro. Es mentira de que alguien nos va a salvar. O sea, la única persona que nos puede salvar somos nosotros mismos. Y eso, y eso es ya una tarea de vida. ¿Cómo me salvo? É a mesma coisa, é o maestro Jorge Dubat, de Uh -huh, Argentina, catedrático, ele comentava em um círculo de diálogo sobre que a pandemia ha realçado essa, que ele chama de relevância do convívio. Não? claro. E, e comentava também sobre essa ola de la escenificação, tentativa de escenificação desde a pantalla, desde se a pantalla do Facebook, do Twitter, Uh do -huh. YouTube ou do telefone móvel, né, que é o Instagram. E estava pensando, não, se esta ausência de nossa convivência dentro do teatro, de las tablas com os atores, ou incluso com a gente na calle, não ha provocado essa segunda pandemia que a tentativa de escenificar de esse teatro desde a pantalla. ¿Cuál es tu observación? Mira, no sé si tú llegaste a ver en Barcelona, no me recuerdo el nombre, a Hobler, el director este alemán que hacía espectáculos maravillosos sin actores, Uh, que se presentó en el Teatro Jure, se presentó en el Jure como en el 2008, 2009, y Heiner Gobler. sí. Entonces, él hacía espectáculos porque, ¿qué pasa? Heiner Gobler viene a estar formado como director de orquesta, y después estudió para teatro, entonces genera espectáculos netamente que comunican a partir de elementos, y creo que esa visión que es totalmente distinta a la que decía Grotowski, que Grotowski Vale. decía que es imposible crear teatro sin actores. Mira, este señor lo está haciendo, imposible nada. Entonces, el punto es que sí, que obviamente esto, lo positivo es que nos está obligando a reinventarnos. Y generalmente todos los espacios de comodidad tienden a generar un teatro poco comprometido. Entonces, esto nos, o sea,
sí, de repente el contacto para muchos después generará un discurso a partir de las redes sociales, pero otros no, otros volverán a la escena, pero con todo este agregado de las redes sociales. Y eso todo, los que lo hagan o los que no lo hagan, van a llegar totalmente modificados como creadores, y de hecho se trata el arte. Entonces, maravilloso que la misma sociedad, la misma situación, el mismo día a día de una situación tan difícil como una pandemia, nos reinvente. Mira lo que le pasó a Brett con todas las guerras mundiales y Guerras todo y eso lo modificó como creador y lo convirtió en quien fue, en un gran dramaturgo gracias a todo um eso. cronista de seu Claro, tempo, não? Escrevia o que claro. estava passando, não? Um pouco está passando com nós outros. Queria comentar sobre exatamente sobre essa colocação tua, sobre transformar. Nós outros, de alguma maneira, não estamos já. Eu creio que não haverá uma volta hacia trás. De alguma maneira, nós outros não estamos já construindo elementos que transformará a maneira e a forma de ser teatro com a partir deste boom eu particularmente creio que estamos ensaiando, estamos tentando desenvolver algum tipo de trabalho que dê significação para essas pequenas pantalhas. Mas eu creio que o que passou com o nosso coletivo é que passou muitos anos manifestando um certo rechaço às redes sociais. E com a pandemia de golpe, fomos todos para as redes sociais, não? Não sei por que motivo, mas fomos todos para as redes sociais. Como eu já venho já desde 2010, 2012, por aí, 2013, DNI, começou em 2013, DNI trabalhando especificamente com as redes sociais, eu tenho a sensação que aún estamos lejos de conseguir esta fórmula. Ojalá apareça alguém que revolucione tudo isso. Pelo que he visto nas redes sociais, creio que estamos lejos de lograr um linguagem escênico que conecte com as imagens, com a estética das redes sociais. Pero, por outra parte, creio que demos esse salto e que estamos construindo elementos para a construção de novas formas e fórmulas de hacer teatro. ¿Tú cómo ves? Claro, ¿qué pasa? Que creo que lo que ha pasado a nivel mundial es que la gente ha optado por un teatro grabado y el teatro grabado es horrible. Sí. No es por nada, es espantoso. O sea, ayer yo traté de ver, o sea, yo sé que el espectáculo es maravilloso, Sí. y pues no pude porque dije, no puedo. El Frankenstein que dirige Danny Boyle, que lo dirigió en Londres, que tuvo así, que es con Benedict Cumberbatch, que lo liberaron, el Teatro Nacional de Inglaterra liberó el último espectáculo que lo dirige Danny Boyle, gran director cinematográfico, lo actúa Benedict Cumberbatch, gran actor, pero es infumable verlo por el teatro grabado. Entonces, la idea es que estos nuevos lenguajes, este nuevo acercamiento al teatro sea a partir de un lenguaje integral, donde yo sepa perfectamente como creador que no es que estoy grabando algo, sino que estoy hablando a las redes sociales. Entonces, allí me genera un nuevo discurso. Y a partir de eso existe un concepto que engloba y que hace que unifique y que funcione el espectáculo. Porque si yo hago la obra que yo tenía pensado y le pongo aquí una cámara, es esa cosa espantosa que uno siempre evita. O sea, que uno solamente lo hace cuando tiene que enviar un espectáculo para un festival porque te lo piden de requisito, pero que, o sea, yo generalmente tengo espectáculos grabados que yo no los veo, me dan de todo, me aburren, pero me encanta verlo en escena. He enviado um Entonces, de link, ahí, creio que foi o Teatro Oficina, é um teatro nada convencional, tá? Está na cidade de São Paulo. É um teatro que tem uma estrutura, foi um teatro que foi queimado na época da ditadura,
tem uma proposta onde o público estão localizados nos andamios, que são 3 plantas. São andamios e são Claro. andamios. Uma parte da iluminação é natural. A arquiteta, agora não recordo o nome, que é dibujado o projeto, onde dentro do próprio teatro há uma plantação de algumas plátano, alguns árvores. Por isso tem luz natural também, mesclando com a luz artificial do próprio teatro. Toda a obra, todo o espetáculo ocorre em um passilho, não estão são 2 andamios laterais e o espetáculo ocorre em um meio de um passilho. Praticamente não há muito poucos elementos cênicos na roupa, para não dizer que não há elementos cênicos, a roupa ou uma pistola, alguma coisa que utilizam os atores. E foi dentro desse teatro que visto que era possível gravar um espetáculo de teatro que não fora aborrido. Eu creio que isso chegará nas redes sociais. Acabo de te enviar um link. Eu creio que nós outros que estamos buscando novas fórmulas de desenvolver teatro e com a legada das redes sociais, buscamos estar presentes nas redes sociais também, criar um híbrido. Tendremos por delante uma barreira que creio que são as salas. Eu creio que as salas Claro. de teatro oficiais elas não estão adaptadas para se desenvolver um teatro onde podemos projetar essa obra, seja em streaming ou seja gravada nas pantalhas, nas redes sociais. Eu creio que o teatro gravado em streaming ou não, em nas salas não convencionais, pode ser muito impactante de ver desde a pantalla. E eu creio que os do teatro oficina, de alguma maneira, creio que se tem que perfilar mais, tem que trabalhar um pouco mais, pero que creio que de alguma maneira han logrado a ser algo próximo. Claro, pero me imagino que esa proximidad nace de meter la cámara dentro del espectáculo, porque una cosa es... Sim, há atores com a câmera aqui ou com a câmera na Claro, cabeça, há drone em o teto, a claro. câmera está dentro do espetáculo a todo momento, porque há momentos também que o público está dentro do espetáculo. Não que Allí me generas un discurso valedero, pero imagínate grabarlo desde la mirada del espectador impossível, es imposible, es porque impossível. no, entonces, pero si ya tú colocas el elemento audiovisual dentro de la escena, allí hay un nuevo discurso, porque ya estamos los actores y este elemento que es parte del espectáculo. Allí me generas un concepto que calza, pero de lo contrario, generas un distanciamiento. Y eso no es la idea. La idea es, yo quiero estar dentro de la escena, yo quiero, porque eso ya es otra cosa, porque yo voy a tener una visión totalmente distinta a la visión que tengo como espectador, porque ahora voy a ser parte del escenario. Ahora yo también actúo con ellos, porque estoy al lado, estoy revisando el sudor, estoy escuchando la respiración. Ahí tienes esas pulsiones tan cercanas y tan potentes alimentándote como creador. Porque o teatro essa Es vivo. conversão, não? Esse micróbio vivo e necessita deste encontro primeiro de los atores, não? E depois este encontro com o público, não? Essa energia pulsante a todo momento, não? Claro, y entonces eso es lo que la gente todavía tenemos que buscar una buena fórmula para que eso no se pierda. Porque si yo de repente, o sea, una cosa es tener un conversatorio contigo, que de repente puedo estar perfectamente con este plano acá porque ya es el formato, pero otra cosa es montar un espectáculo. Si tú y yo hacemos un espectáculo así, tenemos que modificarlo de alguna forma para que nos comunique otra perspectiva. ¿Qué es lo que quiero decir? De repente estoy hablando contigo y puedo salir de plano y vuelvo y trabajo las acciones y ya hay una verdad. Ya hay una verdad.
Entonces, Exacto. pero porque los espectáculos que he visto son grabados desde una buena visión de público o gente que está hablando en este momento así como que como robotizados. Sí. Entonces tú dices, pues, ¿pero qué estás haciendo? El teatro es vivo. Isso me hace pensar, é uma pergunta, vamos a, esse teatro masturbatório e tantas perguntas, chegaremos a ver, por exemplo, montando na obra em Santiago de Chile e uma atriz em Londres participará da obra em streaming. Isso será possível com toda essa... Yo creo que, yo espero, yo creo que hacia allá deberíamos ir. Pues, Uhum, montar en streaming inclusive. Este, ¿Por qué no? Yo creo que esto nos va a dar o sea, yo de repente puedo tener una pantalla y las réplicas me las puede dar un actor que esté situado en España o que esté situado en México o que esté situado en Argentina mientras el público está aquí en Santiago viéndolo. O sea, eso uhum, sería como que reinventarle y hacer que la tecnología trabaje para nosotros uhum. y que el discurso calce, comunique y sea verdadero. O sea, que yo pueda perfectamente, y si hay un problema de conexión, hay un problema de conexión. ¿Qué vamos a hacer? Es verdad. O sea, es vivo, es vivo. Entonces eso es lo interesante, esa cosa, convivir con esa nueva realidad. Bem verdade, o teatro sempre, as artes em geral, ela sempre ha sobrevivido, ha logrado adaptar-se a los cambios de los tempos, não? Claro, Vimos isso com na Idade Média, as guerras, as pestes, e agora mesmo estamos vendo com esta pandemia. Pero vou retroceder um pouco nos anos 90, porque a ensinança, creio que ha passado também em Latinoamérica e aqui, com o boom da revolução tecnológica, o, la, de alguma maneira fomentado e a exclusão de assinaturas como a filosofia, o pensamento, o próprio teatro, dentro das universidades. Não? E mais uma vez vemos, nós já havíamos leído, não? E pela hora somos somos espectadores e vivenciamos em primeira persona essa pandemia que ha logrado, não? Por esse lado positivo da pandemia, é que a filosofia, o pensamento, torna a la luz com muita força. Não? O periódico La Vanguardia aqui de Catalunha, por de exemplo, Cataluña, claro. a cada viernes traz filósofo, pensador para fazer uma reflexão sobre este momento, não? Porque o nosso dia a dia é uma avalanche de estatísticas, não? Quantos mortos, números de infectados, e creio que poder ler uma reflexão mais filosófica, creio que nos provoca e nos hace ver as coisas com outros matizes, não? E tu, como criador, tu vê o teatro com esse papel que de olhamos o teatro tem sempre a pele do futuro. O teatro está sempre delante, não? Claro. Dizem da crise, o que seja, pelo teatro tem essa capacidade de ir mais allá, de ir mais allá. E creio que nesse momento os artistas, seja da dança, seja dos autores, não, criadores, dramaturgos, atores, estão nas redes sociais, estão buscando novas fórmulas, novas maneiras de fazer, de desenvolver este ofício. E esse renascimento, não, de los pensadores e filósofos não somente em El Diário La Vanguardia, em El País, e gostaria de saber como tu está observando tudo isso, como está vivendo a reaparição da filosofia, a reaparição do pensamento
e o teatro com essa capacidade de adaptar-se e buscar fórmulas e sobreviver a isto, ¿no? Acuérdate que desde los griegos el teatro está muriendo. Entonces, eso es parte de nosotros, tener ese oído, tener esa sensibilidad para escuchar los tiempos. Entonces, ahora tenemos un cambio mundial extremadamente notorio, que es algo muy tal cual como Darwin, es un sentido de supervivencia para mantenernos. Entonces, aquí es adaptarnos y sobrevivir para que esto no muera. Entonces, obviamente es retornar a muchísimas visiones filosóficas que nos hablan acerca de esto, acerca de, en cierta forma, de dónde estar desde un espacio de introspección bastante marcado y generar un discurso que esté acorde a lo que tú necesitas expresar, porque ¿qué pasa? A mí la cuarentena, el estar encerrado me va a generar una necesidad, que quizás tú tienes unas situaciones muy similares, tú también estás en cuarentena, pero tú vas a tener una necesidad totalmente distinta, y eso es lo maravilloso de las visiones de los artistas, que yo puedo ver la misma montaña, puedo ver la misma flor, y vamos a tener visiones diametralmente opuestas. Distintas. Y eso es muy distintas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Ortega y Gasset, uno es uno con sus circunstancias. Y mis circunstancias como emigrante, como venezolano, como emigrante venezolano, creador teatral, que vivió en Barcelona, que vive actualmente en Santiago de Chile, que vive en Santiago de Chile en medio de hace poco tuvimos aquí una revuelta social. Entonces, ¿sabes? Vivir esa revuelta social desde la perspectiva de una visión totalmente distinta, porque yo viví la revuelta social venezolana. Entonces, vivir dos perspectivas totalmente distintas y contrarias. Entonces, y en medio de la cuarentena, ¿cómo eso va a decantar en uno como creador? ¿Y en qué se va a traducir? ¿Qué es lo que voy a querer decir? Y ahí uno como creador tiene que tener la mano dura y decir, bueno, Vladimir, céntrate. O sea, a mí me pasó cuando yo monté uno de los últimos espectáculos que hice en Venezuela, que fue la casa de Bernarda Alba. Bernarda para mí era el gobierno. Para mí, o sea, toda la opresión gubernamental que hay en Venezuela era Bernarda. ¿No? Sí, esa autoridad, pero esa era mi Bernarda. Para otros era, yo vi otros montajes de Bernarda en Venezuela y Bernarda era otra cosa distinta. Era el deber ser X. Para mí no, para mí Bernarda era la situación, los dirigentes venezolanos en ese momento, y cómo castraban, o sea, cómo una cantidad de jóvenes tienen que emigrar para poder vivir mejor, cómo uno tiene que, o sea, parte de lo que yo, de mi ingreso mensual, yo lo envío a Venezuela porque mis padres no, si no, no comen. Tan fácil como eso. No comen porque la situación es difícil. Entonces, el punto es cómo nosotros empezamos a generar esos discursos a partir de lo que uno lo ahoga, necesita decir, y en cierta forma, ¿qué tipo de obra llega para ti? Porque yo he tenido la suerte que siempre que tengo una idea acerca de algo, me llega una obra con la que yo puedo trabajar esa idea perfectamente. Entonces, yo siempre he sentido que las obras caen. O sea, yo no tengo que estar buscando obras. Generalmente en ese proceso de investigación constante que tengo como creador, cuando estoy en un conflicto, empiezo a releer esa obra a partir de mis necesidades como, como creador escénico y con el discurso que necesito en ese Vladimir de ese momento generar, que es totalmente distinto al discurso que tenía que hacer hace 10 años, hace 15 años, que de repente en este momento ya no me llena y ni me interesa en lo más mínimo. Ahorita me interesa es ver esto, o sea, cómo trabajar de repente el tema que te dije, cómo la falsa moral, el, lo, el blanco y el negro, porque vivimos en sociedades actualmente que bueno que el COVID, creo que el COVID-19 te va a generar otra visión, que lo que acabas de decir, te va a generar diferentes matices, porque somos una sociedad de lo bueno o lo malo, el deber ser o el no deber ser, esto es así o no es así, es la izquierda o la derecha, y no es así. Lo absoluto no existe. Outros colores. Los Está tudo colores. muito Entonces, polarizado.
todo muy polarizado de Tenemos. manera muy absurda. Entonces, eso como creador me genera una necesidad de discurso, de que, mira, yo estoy en desacuerdo con lo polarizado, en todo nivel, a nivel social, a nivel político, a nivel de escena. A mí lo polarizado me genera un profundo rechazo, porque yo creo, igual que tú, en los matices, y eso es algo que nos va a llevar estas cosas, porque ya todos los metarrelatos cayeron y ahora vamos a ver cómo nosotros empezamos a convivir con esa situación. Eu penso que estava te escutando aqui, creio que a polarização não somente nos provoca rechaço, a mim particularmente não me interessa. Eu creio que tu Tampoco. entra num âmbito onde já vivemos numa sociedade muito hedonista, já ultrapassamos o individualismo, vivemos numa sociedade muito hedonista, onde todos creem que têm a razão, onde todos Claro, creem que seu discurso tem que ser respeitado e onde todos querem ter a última palavra, colocar a fresa sobre o biscoito, sí. não? Yo generalmente he cerrado la comunicación, por lo menos me viene un discurso Exatamente, não existe. claro, o sea, me viene un Existe uma discurso de falta. repente izquierda radical, derecha radical, a mí cierro comunicación, no me interesa tu discurso, no me interesa porque siento que ahí no hay nada que hacer, porque generalmente no hay una posibilidad de, de diálogo. É Yo infértil, vengo, não? É um terreno infértil. es un terreno infértil, es São bizantino, terrenos, exatamente, são grupos ortodoxos, claro. são, Es- são yo- completamente para mí, ortodoxos. para mí esto es terrible, porque no sé si tú te recuerdas de esa gente que te tocaba en la puerta, los testigos de Jehová y te decían, ajá, entonces yo siento que son testigos de Jehová de los últimos tiempos. Entonces Sim, vente, tu vengo a está, hablar del lenguaje inclusivo, vengo a hablar de esta sim, cosa y sim, dice, no, no me sim, interesa, tu amigo, está mirando te o sol, respeto. dizendo, esse sol tem e esse um sol é incrível, não? E essa pessoa está com o mesmo tema, é um Claro, bucle, não? É como me pasó, tenta nos evangelizar de alguma maneira, claro, catequizar. me pasó cuando la revuelta social en Chile, que yo sentía que eran como dos grupos evangélicos, donde uno hablaba de una izquierda diametralmente, de una izquierda extrema y una derecha extrema. Tú dices, aquí no puedo generar un diálogo, porque o uno me va a hablar acerca de las maravillas qué sé yo, de cosas absurdas, las maravillas de Pinochet, cuando obviamente no tiene ninguna maravilla, o otro me va a hablar de las maravillas de cómo te va a salvar esta visión de socialismo y yo vengo de Venezuela. Entonces tú dices, amigo, ni uno ni el otro. Aquí hay puntos medios para que exista comunicación. Existe tenho a sensação, bueno, eu me considero um homem de esquerda, mas eu tenho a sensação de que muita gente de esquerda são incapazes de reconhecer que também há ditaduras de esquerdas, não? Ou miram Claro, para outro lado. claro, porque es eso, o sea, el punto, y es cuando tú entiendes que el punto no es la ideología, sino el punto son los hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está asumiendo? ¿Quién es la persona que va a asumir? Porque tú me puedes venir con una idea, con una ideología hermosísima, pero si a la hora de asumir el poder, tus acciones contradicen lo que tú generalmente profesas, allí hay un tema, y eso es humano. Entonces, eso es lo que generalmente no ves porque no matizas, ves solamente los extremos. Y ese es el punto. O mais curioso é como, pensando aqui agora, como as coisas estão se repetindo. Não temos, creio que 75 anos, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e todo esse merder, e como ha venido com tanta força a extrema-direita, a ultra-direita. Horrible. Em Europa se ha estendido a Estados Unidos com Trump, se ha estendido a Sudamérica também. Nos custa muito fazer esse exercício da memória histórica, não?
No, para nada. o no queremos saber, ¿no? No nos interesa, es lo que te contaba No yo. nos apetece saber. Lo que yo te contaba, o sea, generalmente esta es una verdad absoluta y aquí no se discute, entonces no existen verdades absolutas, no existe verdades absolutas, entonces sí, esta persona de repente tenía cosas positivas, o sea, lo que te hablaba del ejemplo que te dije antes de Bolívar. Bolívar pudo haber liberado a muchos países y acabó con la dictadura que tenía con los españoles, pero también generó asesinatos en cantidad y un exterminio absoluto de todos los inmigrantes entre niños, adultos y ancianos. Entonces tienes esas cosas que no te abres, no te abres a que hay otras visiones de la historia, a otras visiones de lo que es la realidad. O sea, tú no puedes hablar de la derecha sin darte cuenta de que todos los abusos, por ejemplo, que vivieron aquí en Chile. O ni puedes hablar de la izquierda pensando en todos los abusos que tiene Maduro actualmente en Venezuela. Entonces, Sí. es abrirte y entender que no existe una verdad absoluta, que, 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 que el hombre al final es hombre y tiende a la tiranía con cualquier ideología y que no es sano el poder constante. Entonces, es eso, no son visiones, es abrirte, es no convertirte en un testigo de Jehová, ni político, ni social, ni estético. Desgraciadamente, hay muchos na sociedade que necessitam esse tipo de líder, não? Uh-huh. Desgraciadamente, Y es una desgracia, es una exatamente, desgracia. exatamente. Uh-huh. Vamos um pouco de filosofia outra vez. Uma vez mais de filosofia. Dentro desta la contraportada de La Vanguardia é o filósofo italiano Uh-huh. Nuccio Ordini. Em uma entrevista afirmou que com a pandemia não se havia lido tanto o Decamerão de Boccaccio nas universidades da Itália. Que está lendo Vladimir Pera neste momento. Mira, sabes que yo soy un lector como picaflor, yo tengo como 3 libros generalmente a la vez que estoy leyendo. Entonces estoy leyendo Eu lo algo mesmo, extrema. porque sou disléxico. Comigo passa o mesmo. Sí, Sim. sí. Yo generalmente tengo una novela pop, una novela así como que muy ligera que me lleva. Actualmente estoy leyendo que en la parte pop estoy leyendo La Reina del Sur de Pérez Reverte. Isso sim, é um livro que depois se transformou em uma série Netflix. Sí, me parece que la serie es terrible, pero la novela es interesantísima. Yo no he Sim. visto la serie todavía, pero la novela es maravillosa. Estoy leyendo también algo que yo soy un fanático, pero un fanático terrible de Henry Miller. Yo amo a Henry Miller con locura. É espetacular. Es É espectacular. espetacular. Eu creio que quem hace teatro, quem cria, tem que ler Heine Müller. No. Bueno, sí, a Henry Miller, pero también a Henry Miller. Vale, Henry Miller, vale. Sí, bueno, y de Heine Müller estuve leyendo antes La máquina Hamlet, pero de Henry Miller en este momento también lo tengo activo, La pesadilla del aire acondicionado, que es cuando Miller pasa como 30 años viviendo en Europa y en los últimos años, como los 70 años, 60, 70 años, regresa a Estados Unidos y le da asco. Le da un asco terrible a Estados Unidos. Toda la idea del sueño americano le genera náusea. Entonces genera esta novela que es interesantísima, que se llama La pesadilla del aire acondicionado. Entonces estoy leyendo la pesadilla del aire acondicionado y a una novela de ensayo a la vez. Son las 3 cosas que tengo activas que es de Zizek. ¿De quién? De Slavoj Zizek. Te voy a Voy a apuntar, ¿por qué? Ajá, ¿qué es esto de el Lacrima Herrero? Déjame darte esto. A ver. A Lacrima. Que la última Herum. Que son ensayos sobre lo que es el audiovisual moderno, también es pensando en todo lo que está pasando en el audiovisual moderno, en el ciberespacio, en cómo el arte se está generando estas nuevas cosas. Y es divino porque lo estaba leyendo antes de la pandemia y es súper efectivo para la pandemia porque es este mismo discurso
desde la filosofía y desde el arte. Entonces, está muy interesante porque como yo genero una visión teatral con todos estos nuevos elementos contemporáneos. Entonces, me cayó así maravilloso para la pandemia. Sí, eu creio que sempre digo que esta pandemia foi creio que para nós outros que estamos dentro desse grupo, desse coletivo de criadores, bastante produtiva, não? Porque, bueno, eu me ha salido positivo o COVID-19, na primeira semana da pandemia aqui, sentido sintomas, pero sintomas leves, y fui a hacer la prueba y me ha salido positivo. Uy, Y qué sí, me ha salido fuerte. positivo. Y yo estaba terminando mi trabajo de máster en técnico de gestión cultural pela Universidade Europeia. E foi genial, porque terminei todo o trabalho organizado, entreguei o trabalho, terminei de escrever o texto de um voo sobre o Terceiro Reich, começamos o projeto da escritura dramaturgia do confinamento, e começamos também o conversatório. Está sendo eleito uma grande coisa que eu hoje estava organizando todo o material que é utilizado para o trabalho do master. Então foi uma quarentena riquíssima, No, riquíssima, Clever, de Clever, muito trabalho. tú me vas a disculpar, pues yo te voy a citar en la vida de aquí en adelante. Es así como decir, voy a citar a Clever, 2 puntos. O sea, salí positivo del COVID-19, punto. Fue genial. Todos que me perguntam, e como foi? Tipo, esperam que diga, quase morri, ou passei fatal, e não sei o quê. Digo, não, foi fantástico, porque terminei, entreguei meu master, estou escrevendo um texto novo. Pero eso es importantísimo, porque es eso, porque es la visión del creador. O sea, para otras personas hubiera sido terrible y para ti, bueno, maravilloso, necesitaba este tiempo. E algumas vezes, quando estava um pouco aburrido, então ia para a cozinha e preparava um biscoito. Não, um biscoito de naranja. Prepararei um biscoito de não sei o quê. Ou prepararei um estrogonofe, alguma coisa assim. Qué rico. Sim, 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 sim. Eu tenho 3 necessidades muito importantes, não? Ou 4. Primeiro, a literatura me encanta, e me encanta ler teatro também, me encanta ler teatro. A mí también. Necessito escrever, eu sou dramaturgo nato, escrevo, escrevo teatro, que tenho a mirada do ator também. E a outra coisa que me encanta é a cozinha. Qué Me rico. encanta a cozinha. Então, eu mesclo muito isso da cozinha com meus momentos de leitura e de escritura. A cozinha tem que estar muito presente. Aparte es maravilloso. Todos los espectáculos que tienen, a mí me encantan cuando voy a un espectáculo y los espectáculos huelen. Cuando sientes que hay olor, que se permitieron generar un olor dentro del espectáculo, que están cocinando, que están haciendo algo y que ese olor, o que de repente están trabajando con un perfume, con incienso, eso me encanta. Impregnar o ambiente, não? Sí, Impregnar o espaço. sí. Hay una obra que yo adoro de que montó Carlos Jiménez en Rajatabla, que es una versión del Coronel no tiene quien escriba de García Márquez, que era divino entrar a la escena, porque cuando tú entrabas al teatro, habían cantidades de sacos que los compraban en el mercado y el teatro olía a especies, olía como a curry, como a café, como todo eso, y te metías en el pueblo a partir de todos esos olores de los sacos, porque ellos los compraban, mira, voy a montar la obra en tanto tiempo, iban para los mercados, necesito que me des todos estos sacos cuando termine, o sea, con muchísimo tiempo. Eran unos olores exquisitos y tú te metías allí, y aparte, una de esas cosas maravillosas que hacía Rafael Reyeros, que es un gran escenógrafo argentino, que es la lluvia en escena. Cuando llueve en escena, de verdad, era divino. O sea, y una lluvia cerrada, no es que
tres gotitas, era lluvia. A mim me encantaria pero montar uma obra em um espaço que não nada convencional, onde é, um, um lugar onde se, por exemplo, na obra que pede o ambiente seja de lluvia, não? E que seja um dia de lluvia que o ator está ali, pero está chovendo. Não é algo artificial. Me encantaria, porque eu recordo que um grupo de amigos que estavam montando na obra em albergue para foi um processo que participei também para Ajá. vagabundos e foi uma investigação para saber o que conduz uma pessoa a viver na calle, não? Ok, E dessas investigações fomos observando, encontrando alguns elementos, tipo que eles sempre têm um perro, não? E esse perro são muito fiéis, como claro. nos outros, não? Que é uma relação de afeto muito, muito, muito forte. A dificuldade de volver a um lugar onde é cama, mais cálido, está a questão de afetiva, a questão de família desestruturada, a questão do alcoolismo, a questão psiquiátrica. E foi um trabalho tão extraordinário, onde se dispôs, primeiro começou com os atores, não? E isso foi evolucionando e veio participar médicos, veterinários, e esse albergue foi se transformando em algo modelo, daquela coisa que tu entrava e provocava provocava algumas vezes asco de entrar Claro. em aquele território, e aquilo foi cambiando de cara, foi cambiando de olor e se foi transformando num espaço de modelo. E o final do processo foi com um espetáculo, com os atores, dentro do próprio albergue, que invitava o público a entrar e conhecer aquele espaço. A escenificação se dava em El Pátio, não? De albergue. Na conclusão foi interessante de los atores, era que não se podia criar uma luz teatral, optaram para montar uma hogueira de Qué fogo, rico. e o público llenava aquilo, e houve uma apresentação onde um de los uma das pessoas que vivia ali dentro havia ligado borracho, e mientras os atores estavam ali e o público muito metido dentro da obra, de repente solta um homem, aquele corpo solta dentro da hogueira. E os atores foram muito profissionais, porque foram muito rápidos e correram aquela pessoa com uma manta apagando fogo, levando para dentro do albergue, mientras os outros atores seguiam atuando. O dia seguinte saiu no periódico que o melhor ator foi o ator que havia se tirado ao fogo. Mira. E não era um ator. Isso foi extraordinário, foi uma experiência extraordinária. E sempre pensou ter montar um espetáculo num espaço que esteja vendo, não? E que se possa Maravilloso. sentir o olor da lluvia, da terra. Isso seria uma coisa muito, não sei, que Hermosa. penso lograr, não? Claro. Seria uma coisa interessante. Bueno, para finalizar nosso conversatório, me pergunta de sempre, para que sirva o teatro, Vladimir Vera, maestro, Bueno, diretor, gracias por... dramaturgo. Qué bueno. Mira, yo no sé para qué sirve para los demás el teatro. Para mí el teatro sirve para darme sentido. O sea, yo generalmente es lo que me genera pasión, es lo que me lleva, lo que me hace sentir vivo. Es esa amante totalmente desagradecida, malvada, que tú la buscas de manera constante, a veces no te responde las llamadas, no te hace caso, pero en ese momento cuando la estás con ella es lo más mágico del mundo. Y pasa con el teatro. El teatro siempre ha sido mi gran amor, a veces en el mayor número de posibilidades no correspondido, pero, pero es lo que me genera esas ganas de vivir, esas ganas de sentir, esas ganas de comunicarme. Es mi manera de comunicar, de hablar, de realmente sentir que
que hay alguien escuchándome, porque yo puedo perfectamente hablar con cualquier persona, pero realmente lo que quiero decir lo vas a ver en la escena, y es mi espacio, es mi, quizás una limitante, porque yo debería hablar mejor pero es mi limitante, es la forma que necesito para sentir que todo tiene sentido. Valga la Legal. redundancia. Definição maravilhosa. Gracias. Creio que é muito impressionante, porque creio que muitos jovens deveriam escutar essa, essa, essa definição, essa colocação, porque creio que é importante estar sempre conectado a esse amor, manter encendido, não? Claro. Esse amor ao teatro, não? É tudo Es que tão mercantilizado e creio que no puede ser. a primeira, não sei, com a Fedora Freitas aí perguntarmos, a primeira coisa quando ligamos na escola de teatro, diz os professores colocam, você está vindo aqui para tornar-se famoso, quédate em casa. No, Para ser rico, exactamente. para ganhar dinheiro, menos a um. Não? Então, eu penso que é tão interessante isso que tu está colocando, finalizar este conversatório com essa reflexão. Queria que, quando subirei às redes, me gostaria muito que os que pretendem fazer teatro, os que pretendem subir ao trem deste ofício, poder escutar esta tua reflexão final. Gracias, Cleber. Não, graças a ti, muitíssimas graças. E vamos seguir em contato. Así será. ¿Está escribiendo algo nuevo? Estoy haciendo todo, como que una pequeña escaleta de lo que de lo que te tengo que comentar de cuarentena. Que quiero que sea como de la incomunicación de las parejas, ¿sabes? Hay muchas parejas que han quedado totalmente alejadas a partir del COVID-19 y para unas ha sido terrible y para otras ha sido maravilloso. Você estava falando isso hoje com meu companheiro sobre isso, não? De que, Sí. não sei, tendo o COVID, estamos os dois aqui já há mais de 2 meses, ele agora está trabalhando mais em casa. Maravilloso. Pero temos escutamos muitíssima gente falando sobre o tema de conflitos e convivência e nós questionávamos sobre isso, não? Também talvez somos de áreas muito distintas, não? De trabalho e temos essa capacidade, que é um tio que é amante da literatura e eu muito intelectualizado, e eu com o tema do teatro, e cada sempre associa, algumas vezes temos viagens juntos, outras vezes não, somos muito, temos essa independência, não? E os momentos que estamos juntos disfrutamos bastante, não? Há pelo menos penso assim, quando tu está em pareja, tem que haver uma necessidade de compartilhar a vida, de querer estar junto, não? Então, quando vemos assim, quando vemos situações como essa, tu queda pensando, não? O que está passando, não? Não se conheciam, quizás. Isso é curioso, isso é curioso. Isso é curioso, hostia. Não se conhecia, hostia. Dormir com o inimigo. Tal qual. Hostia, que loucura. Vladimir, muitíssimas graças uma vez Gracias, mais. Cleber. Foi um prazer, foi Igual para mim. Como diz um amigo de País Basco, uma gozada poder estar aqui charlando contigo esse momento. Espero que as próximas charlas sejam aqui em Barcelona. Yo encantado, no te imaginas cómo extraño las paredes, las calles de Barcelona, todos los carreros. Sería genial. Sí. Y bueno, estoy vendo se conseguimos dia reunir algumas figuras assim referentes, não? E como tu, e podemos fazer uma live entre 4, 6 pessoas. Já Feliz. Estou comentando porque penso que seria resultaria algo bastante potente poder escutar vozes tão distintas. Vale? Muitíssimas graças por tua participação. Gracias. Bueno, buena nit. Buena nit. Buena nit. Adeu. Adeu. Adeu, Maco. Adeu, guapo. Adeu.